buenas a todos, mis queridos oyentes, esto es solo un aviso para recordarles que ahora pueden acceder a todo el contenido exclusivo y capítulos anticipados en mi Patreon. Recuerda que si quieres apoyarme puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir, empecemos con este fic. Capítulo 32. La lealtad de Annie. 2 días después. Después de dejar el castillo, Eren y sus amigos regresaban al cuerpo de cadetes. Mientras la carreta avanzaba lentamente por el río, Armin se recostó contra el banco de madera y miró el cielo azul y claro. Los suaves baches y sacudidas a lo largo del camino no lo distrajeron de la sensación de paz que se extendía por todo su cuerpo. La tranquilidad del cielo abierto sobre él parecía eliminar todas sus preocupaciones y ansiedades, dejándolo sintiéndose ligero y despreocupado. Las nubes se movían perezosamente por encima, sus formas blancas y esponjosas proyectaban sombras juguetonas en los exuberantes campos verdes que se extendían a cada lado del camino. Armin cerró los ojos por un momento, saboreando la sensación del cálido sol en su piel y la suave brisa en su cabello. Mirar el cielo despejado siempre había sido una fuente de consuelo para él, un recordatorio de que había belleza y maravilla en el mundo, incluso en medio del caos y la incertidumbre. Solo 6 meses más y todos se graduarían del cuerpo de cadetes. Armin sintió como si todo fuera a cambiar muy pronto. Antes de irse, el comandante Erwin le dio a Eren una pistola de bengalas en caso de que fuera necesario para alertar al cuerpo de exploración. Ange explicó que la bengala de esa pistola de bengalas volaría mucho más alto que una pistola de bengalas normal. Eren lo había aceptado antes de que todos se fueran. Armin se preguntó si finalmente podría invitar a Mina a una cita. Los 6 meses que quedaban eran los últimos en los que podían fingir ser inocentes y sin nada que los agobiara y sin tener que preocuparse por el futuro de la humanidad dentro de los muros. Ya sea que sobrevivieran o no contra el mundo, queriendo el fin de todos los eldianos, Armin dudaba que todos lo hicieran. Le gustaba creer que podían encontrar una manera diferente para hablar las cosas. Mientras la carreta avanzaba por la vasta extensión de campos verdes, Eren se recostó contra ella, sintiendo el suave movimiento de balanceo del vehículo mientras retumbaba por el camino de tierra. A lo lejos, un molino de viento se alzaba alto y orgulloso, sus aspas girando con gracia en la suave brisa que pasaba por la cara de Eren, trayendo consigo el dulce aroma a hierba recién cortada y el lejano canto de los pájaros. A pesar del largo viaje que tenían por delante, Eren sintió una sensación de calma y satisfacción instalarse sobre él mientras asimilaba la belleza tranquila del campo a su alrededor. La cabeza de Mikasa encontró un lugar en su hombro derecho, su cabello sedoso rozando su mejilla. A su izquierda, la cabeza de Historia se acurrucó en la curva de su cuello, sus respiraciones lentas y tranquilas. Por último, Ymir yacía sobre su regazo, su cabeza descansando pacíficamente mientras lo miraba con una expresión serena. A Armin la vista de Eren durmiendo con 3 mujeres le pareció graciosa. Mientras miraba a lo lejos, sus ojos se posaron en el muro de 50 metros que se alzaba en el horizonte como un centinela gigante que custodiaba los secretos que yacían más allá de él. Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca mientras pensaba en lo que había más allá de ese muro, el vasto e interminable océano que se extendía hacia el horizonte. Durante años, Armin había soñado con ver ese océano con Eren. Un día llegarían al océano. Mientras Petra conducía la carreta a través del vasto y sereno campo, no pudo evitar sentirse intrigada por el estilo de vida poco convencional de Eren. Ocasionalmente miraba hacia atrás, reflexionando sobre el hecho de que era capaz de dormir no con una, ni 2, sino con 3 mujeres diferentes, y eso también sin ninguna aparente reserva de ninguna de ellas. Cuanto más lo pensaba, más le resultaba extraño e intrigante al mismo tiempo. Su mirada finalmente se posó en Armin, que parecía perdido en sus pensamientos, con los ojos fijos en los imponentes muros que los rodeaban. Armin parecía completamente ajeno a la conmoción, como si estuviera en un trance. Petra estaba sentada en la carreta, sosteniendo las riendas de 2 caballos que los llevaban hacia adelante. Mientras viajaban por los campos, giró la cabeza para mirar a Armin, que estaba sentado detrás de ella. Su expresión era de confusión y curiosidad, mientras le hacía una pregunta que había estado en su mente por un tiempo. Armin, comenzó, su voz llena de curiosidad, no puedo evitar preguntarme por qué Eren duerme con Mikasa, y mire Historia.
Es algo que me ha estado molestando por un tiempo. Volvió su atención a la carretera que tenía por delante, pero su mente todavía estaba enfocada en la pregunta que acababa de hacer. Armin se rió entre dientes mientras se frotaba la nuca. Si hace 4 años alguien le dijera que Eren dormiría con 3 mujeres diferentes, 4 si los rumores sobre Annie eran ciertos, nunca les habría creído. Eren no era alguien así, pero tal vez esta era una nueva faceta de Eren que no había visto antes. En realidad no estoy seguro, pero si están bien entre ellos, entonces me alegro de que mis amigos sean felices, respondió Armin con una pequeña sonrisa. Su cabeza se giró para mirar por encima del hombro, y vio una perra con 3 adorables cachorros arrastrándose detrás de ella, sus diminutas patas correteando por la hierba. Con aullidos alegres y colas meneando, los juguetones cachorros estaban ocupados rodando y luchando entre sí, sus cuerpos peludos rebotando como pequeñas bolas de energía. La luz del sol bailaba en su suave pelaje, creando un halo de calidez y alegría alrededor de la encantadora y pequeña familia. Ya veo, respondió Petra a regañadientes, ya que sabiendo que Eren había sido el titán que la agarró, Petra había evitado principalmente estar sola en el mismo lugar que Eren. A menudo se aseguraría de que su equipo estuviera cerca en caso de que Eren se volviera contra ellos. Tenía pesadillas con él durante muchos años, y una parte de ella temía que algún día los atacara de repente. Pero al ver a Eren ayudándolos, dándoles los recursos y la información necesaria para luchar contra los titanes, y él durmiendo tan pacíficamente, se preguntó si había sido injusta con él. Annie. Mientras Annie caminaba apresuradamente por el denso bosque, su corazón se aceleró de frustración mientras se dirigía hacia los supuestos amigos que la esperaban. Sus ojos se entrecerraron en una mirada acalorada mientras se acercaba al dúo, que se recostaba casualmente contra un árbol, aparentemente sin darse cuenta de la creciente furia de Annie. Su mirada se detuvo en Reiner, que estaba apoyado en el árbol perezosamente antes de que finalmente se enderezara al verla. Mientras ustedes dos estaban ocupados jugando a los soldados con sus amigos. Casi me atrapan haciendo mi trabajo. Annie habló con clara irritación. Ya que era el último día de sus días libres, Reiner había sugerido que Annie fuera al interior y buscara pistas, con la esperanza de encontrar la identidad del verdadero rey de los muros. Annie había pensado que era lo suficientemente discreta, pero parecía que alguien había visto a través de ella, solo había visto un vistazo de su cara, pero podía sentir en sus huesos que el hombre que casi la atrapa era una mala noticia. Había sido capaz de esquivar su patada, algo que solo unas pocas personas podían hacer. La forma en que la había perseguido, Annie sabía que el hombre no había intentado realmente capturarla. Estaba más jugando con ella que persiguiéndola. Alguien vio a través de mi disfraz. Es bueno. Si me uno a la policía militar, y él está allí. No podré hacer mucho. Annie habló con tristeza mientras se sentaba en un tronco de madera. Agotada, preferiría hacer otra cosa que actuar como un perro para Reiner y Bertolt. Reiner parecía estar considerando sus palabras con una mirada pensativa antes de mirar a Bertolt, que parecía preocupado por Annie. La voz de Reiner rompió el silencio con una declaración que envió ondas de choque a través del bosque. En ese caso, no tenemos otra opción, dijo, su voz firme y decidida. Debemos destruir el muro Rose para obligar al titán fundador a actuar. Bert y Annie lo miraron con incredulidad, sus mentes corriendo con las implicaciones de lo que acababa de decir. Era un plan arriesgado, por decirlo menos. ¿Cómo sabes con seguridad que hará algo? No hizo nada cuando destruimos el muro María. Annie razonó, sintiendo un nudo formándose en su garganta. Tendrá que hacerlo. Si no lo hace, entonces destruiremos el muro Sina también. Eventualmente, lo encontraremos. Por fin, nuestra misión está cerca de su fin. Después de 5 años de vivir entre demonios. Pronto volveremos a nuestras familias. Reiner habló con un toque de calidez en su voz. Mientras la chica rubia contemplaba la idea de causar daño a Eren, su corazón se aceleró y sintió una oleada de emociones conflictivas surgir a través de su cuerpo. Su mente corrió con recuerdos de las veces en que Eren la había provocado y puesto a prueba su paciencia, pero a pesar de su ocasional comportamiento frustrante, no pudo evitar sentir una sensación de afecto hacia él. Y destruir el muro podría fácilmente resultar en la muerte de todos sus amigos. Podía imaginarlos siendo devorados por titanes, uno por uno. A pesar de tratar de proteger su corazón, varias personas habían logrado romper su caparazón. Si cerraba los ojos, podía ver los rostros de todos sus amigos, todos ellos sonriéndole, y luego el rostro de su padre mirándola con desaprobación. Recordó su charla después de haber obtenido el titán femenino. Nunca sientas por tu enemigo.
Piensa en ellos como bolsas de carne y huesos. Son tu enemigo. No tienen caras. No tienen sentimientos. Nadie los espera. A nadie le importan las bolsas de carne y sangre. Eso es lo que es un enemigo. Annie apretó los dientes con ira al recordar, en lugar de decir algo para hacerla sentir mejor. En cambio, le dijo que no debía mostrar ni un poco de piedad al enfrentarse al enemigo. Si bien eso era cierto, todos sus recuerdos con su padre eran dolorosos. Ni un solo recuerdo feliz. Mientras estaba dentro de los muros, se había sentido más en casa que nunca. Viviendo entre estos idiotas, se sentía viva. Claro, había algunos idiotas molestos caminando sin razón, como Connie el pelirrojo con el corte de pelo más ridículo que jamás había visto. Pero recordaba principalmente a Eren, Mina, Armin, la molesta Mikasa, Sasa, y Cara de Caballo en cierta medida. La idea de ellos le trajo un poco de alegría. No es que se lo mereciera, sabía que no merecía ninguna alegría en su vida. Después de todo lo que había hecho, sabía que no merecía lo que la gente llamaba felicidad. La voz de Annie tembló ligeramente mientras le hacía la pregunta a su compañero. ¿Estás seguro? Sabía que la respuesta sería difícil de escuchar, pero tenía que preguntar. A pesar de sus propios miedos y preocupaciones, Annie estaba haciendo un excelente trabajo para mantener sus emociones bajo control y mantener una fachada estoica. Muchos de tus amigos morirán. Con una expresión severa en su rostro, Reiner se agachó lentamente frente a Annie, mirando su mirada con una mirada nivelada. Mientras la miraba a los ojos, habló con una voz monótona que traicionaba la fachada sin emociones que intentaba mantener. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, Annie? Preguntó, su voz resonando en la tranquila habitación. No son mis amigos. Pero nos sirve para ganarnos su confianza. Aunque trató de sonar convincente, Annie podía ver a través de él, las grietas en su máscara eran demasiado obvias. A pesar de sus mejores esfuerzos por ocultarlo, podía sentir el miedo y la incertidumbre que yacían justo debajo de la superficie, burbujeando desde lo más profundo de él. En este punto no estaba segura a quién estaba tratando de convencer. ¿En serio? Porque he visto la forma en que miras a Krista. ¿Cómo intentas darle lecciones privadas solo para pasar tiempo con ella? Annie respondió con una mirada fría, sin confiar en sus palabras. ¿Y lo mismo no aplica para ti, Eren? Su tono estaba lleno de un toque de amargura y molestia mientras escudriñaba cada uno de sus movimientos. Annie sintió una punzada de incomodidad por sus palabras, sin saber cómo responder. Respiró hondo, se armó de valor antes de encontrarse con su mirada con una propia. Sus ojos eran fríos y penetrantes, transmitiendo una sensación de inquietud que era suficiente para hacer que cualquiera retrocediera. Los ojos de Annie se entrecerraron mientras miraba a Reiner, sus brazos fuertemente cruzados frente a su pecho. Se había cansado de su indecisión y falta de franqueza. Si quieres decir algo, Reiner, dijo entre dientes, entonces hazlo. Sus palabras eran como cuchillos, afiladas y cortantes. Estaba harta de su interminable baile alrededor del arbusto, de que nunca llegara al punto. Estaba lista para actuar, para patearle la cara si se atrevía a pronunciar las palabras equivocadas. Bertolt los miró nerviosamente, sabía que Annie y Reiner ya no tenían ningún tipo de amistad, pero no había pensado que sería hasta este punto. Annie amenazando a Reiner. Sabes, me pareció extraña la forma en que te comportas con Eren, la forma en que lo entrenas en privado, lejos de todos los demás, y los rumores. Tal vez ustedes dos ya... Reiner. Annie interrumpió con la mirada más mortal. Cállate, o estas serán tus últimas palabras, amenazó Annie, su voz llena de veneno mientras levantaba su mano para revelar una hoja brillante oculta dentro de su anillo. El filo afilado del arma brilló de manera amenazante a la tenue luz de la luna, haciendo que el corazón de Reiner se acelerara de miedo. Pero fue la vista del dedo sangrante de Annie lo que lo hizo detenerse, dándose cuenta con una realización nauseabunda de que estaba a punto de transformarse en el titán femenino. Annie sabía que podía cristalizar sus puños. Su armadura no era mucho contra ella. Reiner tragó saliva, retrocediendo antes de que sus ojos se abrieran de par en par, sorprendido con lo que acababa de decir, pellizcándose el puente de la nariz. Te tienes razón. Lo siento, pero mientras no dejes que tus sentimientos personales se interpongan en el camino, entonces estamos bien. Annie retiró la hoja oculta de su anillo, curando su pequeño corte con vapor. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, no queriendo estar en su compañía más tiempo de lo necesario. Pronto fue seguida por Reiner y Bertolt, este último mirando al suelo, sus brazos temblando.
¿Sabes?, dijo, sus ojos mirando nerviosamente alrededor del bosque, sigo teniendo el mismo sueño, el hombre que se ahorcó. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar la imagen de la figura inquietante que plagaba su subconsciente noche tras noche. Pero anoche fue diferente, continuó, su voz se quebró al final mientras luchaba por recomponerse. Reiner y Annie, que se habían perdido en sus pensamientos hasta entonces, se giraron para mirarlo. ¿Qué fue diferente?, preguntó Reiner, sus ojos parpadeando ante ver, que tragó saliva ruidosamente. Soñé con la gente de Shigansina que maté. Todas las víctimas que había derribado sin piedad me agarraron, a cada una le faltaban partes del cuerpo, y me maldijeron con una rabia ardiente, advirtiéndome de la condenación eterna que me esperaba en el infierno. Luego incluso me pusieron una soga alrededor del cuello, apretándola lentamente, mientras se deleitaban con mi miseria y dolor. Mi sueño terminó conmigo colgado sin vida, de la misma manera que el hombre que se suicidó. La culpa que sentía era abrumadora, y su voz se quebró mientras intentaba con todas sus fuerzas contener las lágrimas, su mente y alma atormentadas por los recuerdos de sus acciones pasadas. No te preocupes, Bertold. Fue solo un sueño. Nada más. Reiner tranquilizó a Bert con una mano reconfortante en su hombro. Bertold asintió a regañadientes, su mente aún nublada por las imágenes vívidas e inquietantes de su pesadilla. No podía sacudirse la sensación de miedo y ansiedad que lo había atrapado, a pesar de que sabía que todo estaba en su cabeza. Mientras luchaba por contener las lágrimas, Reiner continuó hablando con un tono suave, recordándole a Bertold que estaba a salvo y que todo iba a estar bien. A pesar de las garantías, Bertold no pudo evitar preguntarse si había algo de verdad en su sueño, si había algo al acecho en las sombras, esperando para atacar. Annie se mantuvo en silencio. Esperaba poder encontrarse con Eren pronto. Estaba cansada y quería relajarse durante unos días. Capítulo 33. Graduación. Han pasado 2 meses desde que Levi obtuvo el poder del titán martillo de guerra, y Mike tuvo el titán bestia. Nadie estaba seguro todavía de qué tipo de animal era Mike, pero realmente no le importaba a nadie ya que podía controlarlo fácilmente, y por lo que Ange había descubierto. El titán de Mike a 4 patas era muy rápido, aún no estaban seguros de qué tan rápido ya que no tenían suficiente espacio para probarlo, pero Ange diría que Mike era quizás su titán más rápido hasta el momento. A Mike le resultó fácil trepar árboles con sus afiladas garras en las patas delanteras y traseras. La segunda vez que Levi se transformó, pudo controlar a su titán martillo de guerra de inmediato con pocos o ningún problema. Sin embargo, todavía necesitaba más entrenamiento sobre cómo usar todas sus habilidades de endurecimiento. Hasta ahora, Levi solo sabía cómo crear una espada que usaba con su titán. Aún así, Ángel le aseguró a Eren que podrían experimentar más una vez que sus habilidades de cambiaformas de titán no fueran tan secretas como lo eran en este momento. Levi de nuevo había estado dormido durante una semana entera después de transformarse por segunda vez, para gran molestia del capitán, que siempre se daba un largo baño después de despertarse, para diversión de todos, especialmente de Ángel, que no podía dejar de molestarlo al respecto. Pero todas sus actividades no habían pasado desapercibidas incluso entre los otros exploradores. Muchos le habían preguntado a Ángel o a Mike sobre lo que estaba sucediendo, y se había corrido la voz de cómo desaparecerían cada mes sin explicación al resto de los exploradores. Ángel les dijo que simplemente estaban entrenando, pero no funcionó tan bien como pensaba. Los exploradores sospechaban de sus actividades hasta que el propio comandante Erwin les aseguró a todos que Ángel estaba tratando de construir una nueva trampa para titanes, y simplemente estaban probando su efectividad. Las palabras del comandante habían tranquilizado a los exploradores, pero no a los que estaban fuera del cuerpo de exploración, principalmente la policía militar. Nile le había preguntado directamente a Erwin si sabía algo sobre el rumor de que el cuerpo de exploración estaba construyendo una nueva arma en secreto para matar a los titanes fuera del muro. Erwin les había asegurado a todos que los exploradores no estaban desarrollando ningún tipo de arma en secreto y Pixis y Sackley lo habían respaldado. Erwin sabía que probablemente sería acusado de traición por los altos mandos una vez que se hiciera público que 2 de sus hombres más poderosos bajo su mando tenían la capacidad de convertirse en titanes, y no había informado a nadie al respecto. Erwin se había mantenido en silencio sobre todo, incluyendo las jeringas de titán y a Eren y a Ger.
El comandante Pixis fue, por supuesto, informado sobre todo por el propio Erwin, sabiendo que necesitaría su ayuda una vez que la policía militar y los lores quisieran a Erwin muerto por ocultar información valiosa al resto de la humanidad. Pixis había aceptado ayudar a Erwin pero con una condición primero. Erwin se inclinó hacia adelante. Su ceño se frunció de preocupación mientras le preguntaba cuidadosamente a Pixis. ¿Una condición, dices? Pixis, agitando el rico vino tinto en su copa, asintió con un brillo en sus ojos dorados, sus labios se curvaron en una sonrisa astuta mientras saboreaba el sabor de la costosa añada. Como Erwin lo había invitado a discutir sus desarrollos más recientes, Pixis había traído uno de los vinos más caros del Muro Sina. Diciendo que sus pequeñas victorias necesitaban ser celebradas de la mejor manera posible, y qué mejor manera que compartir unas copas de buen vino. Pero Erwin estaba seguro de que Pixis solo quería buscar cualquier razón para beber vino, ya que era su bebida favorita. Sí. Si bien tienes mis felicitaciones por descubrir cómo hacer más jeringas y por tener al Capitán Levi y al Capitán Mike, dos de tus mejores soldados, como cambiaformas de titán. Pixis habló formalmente antes de colocar el vaso vacío sobre la mesa, sus manos formando un puente para que su barbilla descansara. La petición de Pixis era peculiar. Tenía sus ojos fijos en el comandante Erwin mientras hablaba, esperando persuadirlo. Me gustaría tener 2 jeringas, comenzó Pixis, tengo en mente a 4 personas, y 2 de ellas podrían convertirse en las mejores si tienen poderes de cambiaformas de titán. Su voz era tranquila y mesurada, pero había un toque de emoción en ella. Sabía que el poder de los titanes era algo que podía cambiar el rumbo de la guerra, y tenía la intención de usarlo a su favor. Erwin, por otro lado, se mantuvo estoico e ilegible, sin revelar nada. Pixis no pudo evitar preguntarse qué pasaba por la mente del comandante. ¿Estaba considerando la solicitud? ¿Estaba en contra? Pixis puede haber sido un estratega militar experimentado, pero incluso él no podía descifrar los pensamientos de Erwin. Erwin había estado anticipando este momento durante bastante tiempo, ya que sabía que era inevitable, considerando la posición de Pixis de comandar su propia rama militar. Solo tenía sentido lógico que si Pixis quería tener la ventaja en las batallas en curso, necesitaría que 2 de sus mejores soldados estuvieran equipados con los poderes de cambiaformas de titán. Erwin, siendo un estratega astuto, no estaba en contra de la idea, porque sabía que la política funcionaba con el principio de dar y recibir. Era un caso clásico de yo te rascaré la espalda, y tú me rascarás la mía. Erwin estaba más que dispuesto a seguir el juego en este juego de sabía que incluso Nile eventualmente querría acceso a jeringas para sus propios mejores soldados. Acepto, Pixis, pero ¿qué hay de ti? Preguntó Erwin, señalando con su mano al viejo comandante. Pixis, inicialmente sorprendido por la repentina indagación, no pudo evitar estallar en una profunda carcajada que resonó en la habitación, casi haciendo que tosiera su vino. Después de un minuto de risa incontrolada, Pixis finalmente logró calmarse antes de volverse hacia Erwin con un brillo en sus ojos y una sonrisa astuta en su rostro curtido. Erwin, soy demasiado viejo para esto, respondió, sacudiendo la cabeza. Dudo que pudiera hacer mucho. Estoy perfectamente bien como estoy. En cuanto a quién será elegido en mi rama, dijo, sus pensamientos divagando. Tomó un sorbo de su vino, saboreando el rico sabor del líquido rojo intenso. Ian Dietrich, Rico Brzenska, Anka y Mitavi, continuó, enumerando los nombres de sus subordinados. De estos 4, creo que Rico e Ian serían las mejores opciones. Tomó otro sorbo de vino, el suave líquido calentando su garganta mientras reflexionaba sobre el peso de su decisión. Erwin asintió con la cabeza. Solo reconoció a Ian. Lo había visto muchas veces antes, siempre en compañía de Pixis. Incluso durante sus reuniones militares, había notado la tranquila confianza de Ian y su inquebrantable lealtad a su comandante. En cuanto a Rico, Erwin tuvo que admitir que no sabía mucho sobre ella. Pero confiaba implícitamente en Pixis, y si él la sugería para convertirse en una cambiaformas de titán, entonces debe ser capaz de luchar. Muy bien, dijo Erwin con un movimiento de cabeza, su mirada calculadora fija en Pixis, mientras los 2 hombres discutían su plan de acción. Tus 2 mejores soldados recibirán el poder del titán cambiaformas, un regalo notable que les dará la fuerza y la agilidad para enfrentarse incluso a los enemigos más formidables. Pero, añadió con firmeza, tendrán que estar bajo una supervisión extrema cuando lo hagan, ya que el poder de los titanes no debe tomarse a la ligera.
La voz de Erwin era mesurada y confiada mientras hablaba, un testimonio de sus años de experiencia como líder militar. Escuchó de cerca las sugerencias de Pixis, considerando cada una cuidadosamente antes de aceptarlas con un breve asentimiento. Finalmente, se recostó en su silla y tomó un sorbo de su propia copa de vino, su mente ya se estaba volviendo a la logística de su plan. Entonces tenemos un trato, Erwin Smith, declaró, su voz firme y resuelta. Con una amplia sonrisa extendiéndose por su rostro, Pixis extendió su brazo y estrechó la mano de Erwin con un agarre cordial, sellando su acuerdo en una muestra de respeto mutuo. Los dos comandantes intercambiaron una mirada significativa, un reconocimiento silencioso de la confianza y la camaradería que se había desarrollado entre ellos a lo largo de los años. Como dos soldados de la guarnición recibirían poderes de titán cambiaformas, eso dejó solo una jeringa para usar ya que pudieron hacer solo 3 de ellas desde la última vez que le sacaron sangre a Historia. Erwin le había pedido a Ange que preguntara si Historia estaba sufriendo de algún síntoma. Al igual que la última vez, Historia había estado enferma de nuevo, esta vez durante 2 meses enteros. A pesar de no tomar tanta sangre como la última vez, había sufrido los mismos síntomas, y según Ymir, los síntomas de Historia fueron peores esta vez. Por esta razón, Erwin había ordenado que no se le sacara sangre a Historia por ahora, y esperarían. Erwin ya estaba pensando en otras formas de asegurar sangre real de otras fuentes. Eren de nuevo había sentido una ráfaga de energía dentro de él cada vez que Mike o el Capitán Levi se convertían en titán, cada vez, y la distancia no hacía ninguna diferencia. Una vez, Mike se había convertido en titán cuando Eren estaba a kilómetros de distancia, y todavía lo sintió. Eren incluso podía decir cuál se convirtió en titán, como una sensación en la parte posterior de su cabeza. Todavía no le había contado a nadie al respecto y todavía no estaba seguro de por qué podía sentirlos. La única razón que se le ocurrió fue que tenía el titán fundador, pero algo le dijo que esa no era la razón. Ahora, Eren y Ager. Una vez que comenzaron su actividad del día, Eren se dio cuenta de que no sería fácil. Cuando el sol comenzó a salir, Kate se paró en la base de la montaña, sus ojos penetrando a través de la niebla de la mañana mientras se dirigía a sus estudiantes con severidad. Les instruyó que para comprender verdaderamente los límites de su fuerza, tendrían que subir a la cima de la montaña, confiando únicamente en sus pies y manos desnudas, dejando atrás cualquier herramienta o equipo de seguridad. Los estudiantes intercambiaron miradas nerviosas, sus corazones se aceleraron con anticipación y miedo, mientras miraban la imponente montaña de 35 metros de altura que se alzaba sobre ellos. Mientras estaban en la base de la imponente montaña, sus ojos escaneando el terreno empinado y traicionero que yacía por delante, una sensación de emoción y miedo corrió por sus venas. ¿Qué pasaría si nos caemos al intentar escalar?, preguntó uno, con la mirada fija en su guía, Kate, que estaba parado frente a ellos con una sonrisa astuta en su rostro. La respuesta de Kate fue rápida y sin disculpas, sus labios se curvaron en una sonrisa malvada. Mueren, obviamente, dijo, sus palabras puntuadas por una risa aguda que resonó en la cordillera. El grupo se quedó en silencio, el peso de las palabras de Kate se asentó pesadamente sobre ellos mientras se preparaban para embarcarse en su peligroso viaje, y Kate parecía disfrutar de la forma en que el rostro del cadete se puso pálido de miedo. A Eren no le molestó tanto el desafío. En realidad, lo estaba esperando con ansias. La voz de Jin resonó por todo el campus mientras gritaba con incredulidad. En serio, Kei debe estar loco. Su declaración fue recibida con un coro de cabezas, asintiendo de los estudiantes cercanos que eran igualmente escépticos. La idea de escalar una montaña les parecía nada menos que una locura. La idea de conquistar una tarea tan desalentadora era intimidante, por decirlo menos. El pico imponente se cernía en la distancia, burlándose de ellos con sus bordes irregulares y acantilados. La voz de Annie tenía un tinte de irritación mientras estaba de pie junto a Eren, con los brazos cruzados en una muestra de impaciencia. Mirarlo no va a hacer nada, lo amonestó, su tono cortado y firme. No podía entender por qué Jin estaba perdiendo el tiempo quejándose en lugar de actuar. La subida que tenían por delante era empinada y traicionera, pero sabía que podían hacerlo si trabajaban juntos. Así que deja de lloriquear como una perra, continuó Annie, su frustración era evidente, y empecemos a escalar. Mina asintió. De hecho, estaba emocionada de completar debido a su agilidad. Escalar cualquier cosa era pan comido para Mina. Empiecen, gritó Kate, mientras todos comenzaban a correr hacia la colina. No estaban obligados a empezar al mismo tiempo. Simplemente necesitaban llegar a la cima en 4 horas.
Eren se quedó quieto, con los ojos fijos en la imponente montaña frente a él, mientras observaba a los estudiantes a su alrededor con una mezcla de curiosidad. Algunos de ellos, impulsados por un suministro de energía aparentemente interminable, ya estaban a mitad de camino de la empinada pendiente, sus movimientos ágiles y seguros. En contraste, otros se quedaron atrás, sus rostros grabados con determinación y sudor mientras luchaban por mantenerse al día con sus compañeros más atléticos. El viento silbaba a través de su cabello mientras fijaba su mirada en el horizonte lejano. Connie estaba contando hasta que alguien cayera. No tardó mucho, y uno de ellos se resbaló antes de caer al suelo. De repente, un fuerte golpe resonó en el aire. Vio que uno de sus compañeros cadetes había perdido el equilibrio y se estaba cayendo por la ladera rocosa. Con cada paso, el viento aullaba más fuerte, y el suelo parecía temblar bajo sus pies. De repente, uno de ellos perdió el equilibrio y se cayó por la ladera rocosa, sus gritos aterrorizados resonando en la tierra de abajo. Pronto más cayeron, sus cuerpos retorciéndose y girando en el aire antes de estrellarse contra la piedra implacable de abajo. El sonido de sus gritos perforó el silencio, resonando en los oídos de todos los que lo oyeron. Mientras yacían allí, rotos y maltratados, sus gritos de dolor se podían escuchar a kilómetros a la redonda. Kate les dijo a sus hombres que enviaran a todos los que cayeron a la enfermería. Annie memorizó la ruta segura antes de correr a escalar, seguida de cerca por Mina. Los que fueron lo suficientemente tontos como para escalar primero hicieron el trabajo de mostrar dónde no escalar y dónde estaba la ruta más segura para Annie, Mina, Eren y los demás. Eren, ¿qué tal una carrera a la cima?, preguntó Connie, su voz llena de entusiasmo mientras estiraba sus brazos, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Eren no pudo evitar sentir la emoción acumulándose dentro de él, sus ojos brillando con determinación. Notó a Mina, la hábil y ágil cadete, ya posada en la cima, su sonrisa de victoria brillando intensamente a la luz del sol, con Sasa siendo la segunda, Armin siendo el tercero, y Annie siendo la cuarta. Claro, pero si gano, me debes tu comida por una semana. Eren aceptó el desafío antes de estirar sus extremidades, brazos y piernas. Los otros estudiantes comenzaron a murmurar entre ellos. El sol ya había salido, proyectando un brillante tono naranja sobre el pico de la montaña cuando Eren y Connie se acercaron a la base de la imponente maravilla natural. El aire era fresco y fresco, con un toque de emoción y anticipación mientras ambos respiraban hondo al unísono, sus ojos fijos en el desalentador ascenso que se encontraba delante de ellos. Con cada paso que daban, podían sentir sus músculos tensándose y sus corazones acelerándose, pero se mantuvieron decididos, sus ojos fijos en la cima. El terreno rocoso desafió sus habilidades y resistencia, pero continuaron avanzando. A medida que subían, el paisaje a su alrededor cambiaba, con los árboles de abajo pareciendo más pequeños y las nubes de arriba más cerca. Mientras Connie y Eren subían a toda velocidad por la empinada colina, su respiración agitada era el único sonido que llenaba el aire. El extenso entrenamiento de Connie en el arte de la escalada le había dado una ventaja sobre Eren, que luchaba por mantenerse al día con él. Con cada paso, las piernas de Connie lo impulsaban hacia adelante con facilidad y gracia. A medida que se acercaban a la cima, los ojos agudos de Connie escanearon el terreno rocoso que tenían por delante, identificando rápidamente las rocas más seguras y estables para soportar su peso. Sus manos se movieron con la precisión de un cirujano, agarrando y soltando cada roca con facilidad. Vamos, Connie. Muéstrale a Eren quién manda. El bastardo suicida no tiene ninguna posibilidad. Mientras Connie perseveraba por la imponente pared de roca, sus músculos se tensaban con el esfuerzo, su corazón se aceleraba con adrenalina y su espíritu se llenaba de determinación. Los otros estudiantes, que miraban desde abajo, estallaron en un coro de vítores y aplausos, sus voces resonando en los acantilados irregulares. Connie sintió una sensación de orgullo hincharse dentro de él mientras miraba a sus compañeros cadetes, sus rostros radiantes de admiración y respeto. Mientras continuaba su ascenso, su enfoque se mantuvo fijo en la tarea en cuestión, sus dedos agarrando firmemente la superficie áspera de las rocas, sus pies buscando las más pequeñas grietas para apoyarse. Pero luego, cuando llegó a una sección particularmente difícil de la subida, se arriesgó a echar un vistazo hacia abajo y se sorprendió al ver a Eren a solo 1 metro por debajo de él. En un intento desesperado de acelerar las cosas, Connie se lanzó hacia adelante y se agarró a una roca irregular, sus nudillos se volvieron blancos por la tensión. Durante unos segundos, se quedó allí, todo su peso descansando sobre la roca inestable, esperando impulsarse más alto.
Pero cuando trató de levantarse, la roca de repente cedió. El sonido de la roca resbalando fue el único sonido que se escuchó mientras se deslizaba de la colina, junto con Connie, que comenzó a mover sus manos agitándose desesperadamente en busca de algo a lo que agarrarse. A pesar de sus valientes esfuerzos, no pudo agarrar nada más que aire. Connie. Gritó Sasha desde arriba, lista para saltar y atrapar a Connie de alguna manera cuando Eren agarró la mano de Connie. Eren apretó los dientes de frustración mientras sostenía a Connie. Maldita sea, Connie, tengo mucha suerte de que seas bajo y flaco. Exclamó Eren, su voz llena de una mezcla de ira y diversión. A pesar de la peligrosa situación, Eren no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción al demostrar que Connie estaba equivocado. Con su impresionante fuerza y agilidad perfeccionadas a través de un riguroso entrenamiento, Eren pudo sostener sin esfuerzo a Connie con solo un brazo mientras su amigo se aferraba desesperadamente a él en pánico. El viento aullaba a su alrededor, agitando su cabello y ropa en un frenesí mientras estaban suspendidos en el aire. No me sueltes, suplicó Connie. Su agarre en el brazo de Eren se tensó mientras lo balanceaba hacia arriba, el viento pasaba rápidamente por la cara de Connie. Connie sintió que se le revolvía el estómago mientras se elevaba más y más alto. De repente, Eren lo soltó, y Connie se encontró cayendo por el aire, sus brazos agitándose salvajemente. Con reflejos rápidos como el rayo, Connie logró agarrarse a una roca cercana, sus dedos se clavaron en la superficie áspera mientras luchaba por recuperar el equilibrio. Respirando hondo, finalmente se calmó, su corazón casi estallando de su pecho. Vamos, continuemos. Eren instó mientras todos animaban a Eren a salvar el trasero de Connie. Cuando finalmente llegaron a la cima, Sasha se giró hacia Connie y le extendió la mano. Connie aceptó su mano con una sonrisa. Mientras recuperaban el aliento y contemplaban la impresionante vista que tenían ante ellos, Annie y Mikasa hicieron lo mismo, también ofreciendo sus manos a Eren. Cuando Eren se dio la vuelta, se sintió lleno de gratitud hacia Annie y Mikasa. Justo cuando estaba a punto de agradecerles, un movimiento repentino e inesperado por detrás lo tomó por sorpresa. Era Connie quien lo rodeó con sus brazos en un fuerte abrazo. Gracias, amigo. Me salvaste la vida, dijo Connie, su voz llena de emoción mientras hablaba. Eren sonrió y le dio una palmada ligera en la espalda a su amigo. No te preocupes, Connie. Somos amigos. Pero recuerda, me debes comida, dijo Eren con una amplia sonrisa. Connie se rió de eso. Annie se encontró enfocándose solo en Eren. Sus ojos miraron a Eren con una nueva luz. Siempre admiró su determinación, su fuerza era única y bastante atractiva, pero ahora, sabía que le gustaba mucho. Después del incidente, Kate elogió a Eren por salvar a Connie, pero aún así los castigó a ambos por comenzar una carrera. Mikasa y Armin habían ayudado a Eren a completar su castigo rápidamente, que era llevar muchas cajas de un lugar a otro. Durante los meses siguientes, Armin finalmente se armó de valor para invitar a Mina a una cita. La chica aceptó de inmediato, para sorpresa de nadie excepto de Armin. Eren no sabía cómo había ido exactamente, pero Armin y Mina se habían convertido en pareja, y Ymir había gritado frente a todos durante una cena cómo había visto a Armin y Mina besándose en secreto. Esto había hecho que tanto Armin como Mina se sonrojaran como locos, mientras que Reiner había felicitado a Armin en voz alta. Más tarde, mientras Eren se sentaba en el calor del cuartel, se encontró cautivado por la serena belleza de los copos de nieve que caían en cascada desde el cielo fuera de su ventana cerrada. No podía precisar por qué la vista era tan relajante, pero se contentó con simplemente disfrutar de la atmósfera pacífica que había creado. La reciente nevada había sido bastante fuerte, y como resultado, a los cadetes se les había dado un día de descanso de su habitual y riguroso programa de entrenamiento. Algunos de sus compañeros ya se habían aventurado afuera para participar en juguetonas peleas de bolas de nieve, sus risas y gritos de alegría resonaban en el por lo demás tranquilo patio. Sintió el toque repentino pero suave de dos manos suaves que le cubrían los ojos por detrás. Se sorprendió por un momento, pero pronto se dio cuenta de que era Sasha, su traviesa amiga, tratando de gastarle una broma. ¿Adivina quién soy? Sintió una oleada de diversión invadirlo mientras escuchaba su voz viniendo por detrás, pidiéndole que adivinara quién era. La descarada sonrisa de Sasha era inconfundible incluso sin que él se diera la vuelta. Mientras Sasha cubría juguetonamente los ojos de Eren, él no pudo evitar reírse de sus payasadas. No sé, respondió, pero conozco a cierta chica patata que habla igual que tú. Ella se rió y quitó sus manos de sus ojos, girándose para mirarlo.
Fue entonces cuando Eren finalmente notó a Ymir, que estaba de pie junto a la chica patata. Con los brazos cruzados y una astuta sonrisa en su rostro, Ymir parecía estar disfrutando del intercambio entre Eren y Sasa. «Ymir, ¿qué haces aquí?», preguntó Eren, ya que actualmente estaban en el dominio de los chicos. Eren estaba comprensiblemente preocupado por las posibles consecuencias de ser descubierto por Shadis, ya que sin duda resultaría en un castigo severo para él. «Queríamos invitarte a una pelea de bolas de nieve», dijo Ymir, su sonrisa invitadora dirigida a Eren mientras gesticulaba hacia el campo de batalla helado donde Krista, Mikasa y Armin ya estaban enfrascados en una épica pelea de bolas de nieve. El paisaje cubierto de nieve era un espectáculo digno de contemplar, con copos de nieve brillando en el aire como pequeños diamantes y el aire fresco del invierno llenando sus pulmones con cada respiración. Ymir no pudo resistir el impulso de correr a la refriega y unirse a la diversión, pero sabía que la pelea de bolas de nieve no estaría completa sin la presencia de Eren. «Eres la mejor, Ymir», elogió Eren. El rostro de Ymir se iluminó con una amplia sonrisa de triunfo y placer, como si acabara de lograr la tarea más difícil del mundo. Llena de una sensación de logro, levantó la mano para darle una palmada de felicitación en el hombro a Sasa. Sin embargo, su emoción la superó, lo que la hizo golpear el hombro de Sasa un poco más fuerte de lo previsto, haciendo que Sasa tropezara ligeramente. «Te lo dije, Sasa. Nuestro amor no se puede romper», Ymir declaró con una sonrisa engreída mientras ponía su brazo alrededor del hombro de Eren, acercándolo a ella. Eren puso los ojos en blanco pero sonrió divertido ante las palabras de su amiga. La voz de Sasa tembló de emoción mientras hablaba, sus ojos fijos en Eren con una mezcla de dolor e incredulidad. «Así que la amas más que a mí», dijo, sus palabras pesadas con el peso del sarcasmo. «¿Me hieres, Eren?», continuó, su voz se volvió más suave mientras se limpiaba una lágrima imaginaria de la cara. Su mano derecha se presionó contra su corazón como si tratara de calmar el dolor que se había instalado allí. Tanto Ymir como Eren se rieron. Eren se apartó y se giró para mirar a Sasa. «Bueno, Ymir es la chica de las pecas, y tú eres como la chica patata», afirmó Eren con una sonrisa en su rostro. Sasa miró al suelo con absoluta desesperación. «Ahora, Sasa, eres como una hogaza de pan fresco con carne por la mañana», dijo Eren con una sonrisa, sus ojos brillando con picardía. Ymir, que estaba sentada a su lado, arqueó una ceja con confusión ante la extraña comparación. Sasa de repente levantó la vista, sus ojos azules brillando de curiosidad. Sin decir una palabra, se acercó a Eren y lo rodeó con su brazo por el cuello, sus dedos jugando con los mechones de su cabello oscuro. «¿Qué estás tratando de decir, Eren?», preguntó con una sonrisa juguetona, ansiosa por escuchar su explicación. Eren se rió, sus mejillas enrojecidas por la vergüenza. «Quiero decir, siempre eres fresca y llena de energía por la mañana, como una hogaza de pan caliente y carne. Eres el comienzo perfecto para cualquier día», dijo, sus palabras fluyendo suavemente. La sonrisa de Sasa se ensanchó, y se inclinó para darle un rápido beso en la mejilla. «Siempre sabes cómo hacerme sentir especial, Eren», dijo, su voz goteando de afecto. Ymir puso los ojos en blanco ante la muestra de amor. «Gracias, Eren», dijo Sasa con un ligero sonrojo. Se acercó a él, sus dedos rozaron los mechones de su cabello, para gran molestia de Eren, que luchaba por liberarse de su agarre, su rostro contorsionado en una mezcla de irritación y diversión. Ymir sonrió y pudo ver una ligera sonrisa en el rostro de Eren a pesar de que su boca decía otra cosa. «Ahora, veamos quién puede lanzar más bolas de nieve». Sasa desafió a sus amigos con una sonrisa traviesa mientras el trío salía, ansiosos por unirse a la diversión y el juego del paraíso invernal. Los ojos de Eren se abrieron de par en par con emoción al ver un mar de cadetes lanzándose bolas de nieve unos a otros, sus risas resonando por todo el patio y creando una atmósfera festiva. El suelo cubierto de nieve era un lienzo para sus expresiones creativas mientras construían fuertes y muñecos de nieve y participaban en amistosas peleas de bolas de nieve. «Pero si uno de ustedes me lanza bolas de nieve cuando no estoy mirando, haré que ambos griten», prometió Eren con un tono medio en broma. «Oh, gritar. Bueno, a mí no me importaría, Eren». Ymir habló seductoramente hacia Eren, mientras que Sasa, después de escuchar las palabras de Eren, no pudo evitar pensar en los abdominales de Eren. Los había visto durante su entrenamiento, una gran parte de Sasa quería tocar cada parte de su cuerpo, especialmente. Sasa sacudió la cabeza, regañándose a sí misma por pensar algo así. Después de escuchar la demanda de Eren, escondió una bola de nieve detrás de su espalda y sonrió inocentemente a Eren. «Eren, ¿por qué haría yo una cosa así?»,
dijo Sasha con un toque dramático, su voz resonando en el aire fresco del invierno. Sus ojos brillaron con picardía mientras observaba la reacción de Eren, esperando ansiosamente su respuesta. Antes de que Eren pudiera siquiera formular una respuesta, un impacto repentino golpeó la parte posterior de su cabello oscuro, haciéndolo girar de sorpresa. Se encontró con la vista de Sasha, con las manos convertidas en bolas de nieve y una amplia sonrisa en su rostro mientras salía corriendo inmediatamente, dejando a Eren sacudirse la nieve y seguirla. «Buena suerte, Ymir», exclamó Sasha mientras corría por el campo cubierto de nieve. Sorprendida por el repentino arrebato de Sasha, Ymir se dio la vuelta para ver a Eren moldeando alegremente la bola de nieve más grande que jamás había visto. Una sonrisa traviesa se extendió por el rostro de Eren mientras miraba a Ymir, que todavía estaba tratando de averiguar por qué Sasha le había deseado suerte. «Jaja, adiós». Ymir se despidió nerviosamente con una risa ligera mientras sentía el toque helado de una bola de nieve contra su mejilla, lanzada por nadie más que Eren. Rápidamente se alejó, con Eren pisándole los talones, decidido a vengarse de ella por la broma que acababa de hacer. «Vuelvan aquí, los dos», exigió Eren y comenzó una persecución de gato y ratón. Eren vio a Sasha deambulando por el prado cubierto de nieve. Sin pensarlo dos veces, rápidamente recogió un puñado de nieve y le dio forma de una bola de nieve perfectamente redonda. Colándose detrás de Sasha, Eren le lanzó la bola de nieve a la espalda, haciéndola gritar de sorpresa. Cuando Sasha se dio la vuelta, Eren salió corriendo, su corazón se aceleró de emoción. Sin embargo, Sasha reaccionó rápidamente y recogió dos bolas de nieve en sus manos, decidida a atrapar a Eren. «Vuelve aquí, Eren». «Solo quiero jugar», demandó Sasha juguetonamente, sus ojos brillando de emoción mientras lo perseguía. Mientras Eren cargaba a través de la nieve, una amplia sonrisa se extendió por su rostro, su corazón bombeando de emoción y euforia. Apenas logró mantenerse en pie mientras corría hacia adelante, sus ojos escaneando el área en busca de cualquier señal de sus amigos. De repente, vio la figura de Ymir escondida detrás de un árbol, con un brillo travieso en sus ojos. Sin dudarlo, corrió hacia ella, decidido a tomarla por sorpresa. Justo cuando llegó a su escondite, sintió un objeto frío y húmedo pasar zumbando por su cara, fallando por poco. Girándose para ver de dónde había venido la bola de nieve, vio a Sasha sonriendo maliciosamente, su brazo amartillado y listo para disparar de nuevo. Pero antes de que pudiera reaccionar, sintió que otro proyectil helado lo golpeaba de lleno en el pecho. Mirando hacia abajo, vio que Ymir había aprovechado su distracción y también le había lanzado una bola de nieve. Riendo, se desvió a un lado, evitando por poco otro ataque de Sasha. Pero Ymir no tuvo tanta suerte. La siguiente bola de nieve de Sasha voló de verdad y la golpeó de lleno en la cara. Ymir los miró a los dos, sus ojos ardiendo con una determinación feroz. «¿Creen que eso es divertido?», gruñó, su voz baja y peligrosa. «Les mostraré lo que es divertido». Con eso, comenzó a perseguirlos como una loca, lanzando bolas de nieve a diestro y siniestro. «Vuelvan, los dos, ahora mismo», exigió, su voz resonando en el paisaje nevado. Después de una hora de perseguirse por el cuerpo de entrenamiento, dejaron de jugar, con Eren sonriendo y levantando 9 dedos de sus manos. Sasha jadeaba pesadamente, tratando de recuperar el aliento después de correr en la nieve durante más de una hora. «Solo 9 veces, perdiste, Sasha». Eren se burló, sus ojos brillando con picardía mientras la veía luchar por recuperar la compostura. A pesar de su agotamiento, Sasha no pudo evitar soltar una pequeña risa ante las bromas juguetonas de Eren. Finalmente, Armin, Mikasa, Historia y Mina se unieron a la diversión. Eren disfrutó de cada momento, sabiendo que tan pronto como se graduaran, nada volvería a ser lo mismo. Meses después, Shadis, un experimentado instructor militar, miró a los cadetes con cara de frescura frente a él con una expresión firme pero alentadora. Mientras inspeccionaba al grupo de nuevos soldados, podía sentir su entusiasmo y determinación para servir a la humanidad. Con una voz dominante, gritó: «Dedicad vuestros corazones». Sus palabras se quedaron en el aire por un momento antes de que los cadetes respondieran al unísono, sus voces resonando con convicción y patriotismo. Se pusieron firmes, sus brazos se levantaron en un saludo nítido. «Sí, señor». El sonido de su respuesta unificada resonó en el campo de entrenamiento, llenando a Shadis de orgullo y esperanza para el futuro de la humanidad. Mientras Shadis continuaba con su detallada explicación de cómo todos los aprendices que pasaron con éxito el riguroso cuerpo de entrenamiento podían seleccionar 3 ramas militares preferidas, la mente de Eren se desvió, desinteresada en las otras opciones.
No pudo evitar obsesionarse con la única rama que realmente le importaba, el cuerpo de exploración. El número 10 es Crystal Lens. De repente, el rostro de Historia se iluminó como el sol, y una sonrisa radiante se extendió por su rostro. No pudo contener su emoción y casi golpeó el aire de alegría. Ymir observó con orgullo cómo se pronunciaba el nombre de su amiga, sintiendo una sensación de alegría en su corazón. Incluso Eren estaba orgulloso de ella. El número 9 es Sasha Blouse. El alivio que la inundó fue abrumador, y soltó un profundo suspiro mientras el peso de su preocupación se levantaba de sus hombros. Sabía que nunca más tendría que preocuparse por pasar hambre. El número 8 es Connie Springer. El bajito suspiró aliviado. No podía esperar a ver los rostros de sus padres. Sabía que estarían orgullosos de él. El número 7 es Marco Bot. Con un movimiento rápido, Marco se limpió las gotas de sudor de la frente, y con una sonrisa de confianza, dio un paso adelante, sabiendo que podía servir al rey. El número 6 es Jane Kirstein. Jin no pudo evitar mirar a Eren con furia, sabiendo que el bastardo suicida había mostrado mejores habilidades que él, pero no obstante, estaba ansioso por unirse a la policía militar. El número 5 es Annie Leonards. La chica fría llamada Annie mantuvo su cara estoica, negándose a mostrar emoción. Pero mientras miraba brevemente a Eren, no pudo evitar sentir una pequeña chispa de algo. El número 4 es Bertolt Ober. Su espalda estaba recta, y sus ojos estaban fijos firmemente en el horizonte. No pudo evitar mirar al cielo, preguntándose cuánto tiempo más duraría esta misión. El número 3 es Eren Yeager. Eren miró hacia adelante con una determinación inquebrantable, sabiendo que su contraataque comenzaría pronto. Recordó el plan para sacar al titán colosal y al titán acorazado. El número 2 es Reiner Braun. Miró brevemente a Krista antes de mirar hacia el sur, sabiendo que todo esto terminaría pronto, y volvería a casa, de vuelta a su familia. El número 1 es Mikasa Ackerman. Fin del capítulo.